18 de junio, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empezamos revisando quiénes son hoy nuestros invitados. Nos acompañan Verónica Espinosa, ministra de Salud. Los temas controvertidos del nuevo Código Integral de Salud que se alista para segundo debate en el Pleno de la Asamblea Nacional. Aborto, eutanasia, el uso de la marihuana para fines medicinales, vientres de alquiler, la posición del gobierno al respecto. También estará en nuestros estudios Santiago Guarderas, jurista, para hablar sobre el proyecto de nueva ley de comunicación reformando la ley actual. Se propone suprimir la mordaza de las sanciones administrativas de la Supercom a la libertad de expresión como un servicio público, pero no se elimina la enmienda constitucional que declara como servicio público a esta libertad. Además, Félix Salame, el presidente de Hispana de Seguros, el monopolio del Estado en el mercado público de seguros. La presidencia ordena concursos donde intervengan empresas privadas para buscar mejorar precios y calidad de aseguración. Pero la empresa coordinadora de empresas públicas bloquea la instrucción presidencial. La dimensión de este mercado y sus prejuicios o beneficios. Lo analizamos. Ayer fue la segunda vuelta presidencial en Colombia. Recordemos que desde hace algún tiempo se ha dicho que al norte el Ecuador limita con las FARC. Alfredo, buenos días. ¿Cómo te va? Muy bien, Steffi. Buenos días. Buenos días a todos. Viendo lo ocurrido últimamente y lo que han constatado los ministros de Defensa y del Interior, también se podría decir desde Colombia que al sur hoy ellos limitan con las FARC. Y desde hace algunos años, puesto que hasta un campamento con visitas turísticas existía en territorio ecuatoriano, donde se acogía para reparación y descanso al comandante Raúl Reyes. Este estado marginal viene funcionando desde hace algún tiempo, incluso antes de Correa. En definitiva, una zona gris, donde la soberanía del Ecuador y de Colombia se ha venido ejerciendo por fuerzas irregulares, como compasivamente se las llama, es decir, que fuerzas irregulares hacen presencia de empleador, de protector, de prestador de servicios públicos, sustituyendo en la práctica a los dos estados soberanos obligados por mandato constitucional a estar presentes, no solo militarmente. Pero la realidad es que ha brotado en la selva un emporio agroindustrial de exportación, con sembríos y laboratorios que impulsan producción y tráfico de una actividad altamente rentable en los mercados de las principales potencias económicas del mundo. Esta es la real envergadura de un problema visto por encima del hombro, como si fuera marginal, por ser un territorio selvático de gente humilde que constituye el tercer mundo de estados teóricamente soberanos. La tragedia que ha enlutado al periodismo ecuatoriano y el secuestro de dos compatriotas, así como la evidente falta de acción para evitarlo o repararlo, debe superarse ahora que hay en Ecuador un nuevo gobierno y que Colombia cambió ayer al suyo en elecciones populares. El gobierno saliente de Colombia deja como legado un acuerdo de paz con la narcoguerrilla sin que se hayan desmovilizado ni desarmado las fuerzas irregulares, lo que convierte a la paz en simple quimera. Es de esperar que esto cambie con nuevos presidentes en Ecuador y Colombia. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. El proyecto del Código Integral de la Salud que se prepara en la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional contiene temas controvertidos como vientres de alquiler, regularización de la siembra, venta y producción de marihuana para fines medicinales, prescripción de métodos anticonceptivos, derechos sexuales y reproductivos, aborto y eutanasia, indirecta o pasiva. Verónica Espinosa, ministra de Salud, nos acompaña hoy día. Buen día, bienvenida a Contacto Directo. Muy buenos días con todos los televidentes que nos acompañan esta mañana. Acerca del uso terapéutico de la marihuana, el artículo 333 del proyecto establece que la Autoridad Sanitaria Nacional otorgará las licencias para la siembra, cultivo,
cosecha, industrialización, almacenamiento y dispensación con fines medicinales y terapéuticos. ¿Es este amplio mandato un cheque en blanco que podría legitimar el narcotráfico? No, bajo ningún concepto. Recordemos que este es un código amparado en el ámbito de la salud. Es un código administrativo diseñado para regular las actividades de salud. Y en ese sentido, este artículo en especial es absolutamente coherente con otras normativas que ya están vigentes hoy y que regularizan de alguna manera la utilización de productos sujetos a fiscalización para fines terapéuticos. El artículo 28, si no me equivoco, de la Ley Orgánica de Drogas y Estupefacientes, para prevención de drogas y estupefacientes, es muy similar a este y ya le otorga la potestad al Ministerio de Salud Pública para la comercialización, producción, expendio de cannabis medicinal. Y esto, hay un poco el mito de que vamos a ver a niños que tienen epilepsia refractaria fumando un cigarrillo o fumando marihuana. No es así. Este tipo de cannabis viene en formulaciones farmacéuticas, ya sean óleos, gotas, pastillas inclusive, que permiten el tratamiento de ciertas enfermedades que no responden a otro tratamiento, que por ejemplo el caso de la marihuana, del cannabis. Hay un tipo de epilepsia refractaria, niños de meses que convulsionan 1000 hasta 2000. Bueno, en otros países también se usan opiáceos y la morfina, por ejemplo, en medicina. Claro, pero hay unas regulaciones muy estrictas, hay controles muy estrictos. Entonces el temor que existe es que los controles, que no necesariamente dependen del ministerio, no respondan, digamos, a la importancia y a la gravedad de la situación, pues. Sin duda, la aplicación de la ley, que también se cumpla, qué tan articulado sea el Ministerio de Salud Pública, cuáles van a ser las instancias respectivas para garantizar que se cumpla adecuadamente lo que está previsto en la ley, es un componente importante de la utilización de la ley. Pero eso no significa que no tenemos que tener una ley o que tenemos que obviar de la ley temas tan importantes como el uso de cannabis medicinal o de productos sujetos a fiscalización, como usted bien lo menciona, la morfina y otros opioides que son necesarios para el tratamiento. Hoy ya tenemos personas en tratamiento con cannabinoides, con derivados de la marihuana. Tenemos personas en tratamientos con derivados de la amapola, los opiáceos. Y tiene, como usted bien lo dice, que existir una regulación adecuada y una buena aplicación de esa regulación, y eso es lo que busca el Código Orgánico y me parece que lo recoge muy bien en el articulado que se está mencionando. Ahora, pero los usos medicinales de la marihuana no tienen la misma certeza, por ejemplo, que el uso de otras drogas, que se han hecho las pruebas respectivas y se han aprobado por parte de los ministerios respectivos en Europa, en Estados Unidos. Incluso, como es una sustancia prohibida, no hay una investigación oficial al respecto que sea confiable, digamos, o que se haya realizado. Entonces también preocupa ese aspecto. No comparto, Alfredo. Realmente creo que ese es un tema técnico, no es un tema de percepciones, no es un tema de una opinión particular personal mía. Creo que tenemos que remitirnos a la evidencia científica amplia que está publicada. La marihuana en varios países del mundo, inclusive en varios estados de los Estados Unidos de Norteamérica, con la regularización de la FDA, en varios países de Europa, bajo el seguimiento de la autoridad regulatoria que es la EMA, en esos países, tiene autorización de uso basado en vasta evidencia científica del uso específico para el tratamiento de ciertos problemas de salud. Le hablo, por ejemplo, el caso de la epilepsia refractaria, por ponerle algún ejemplo, de algunas condiciones en las que se ha hecho mucha investigación científica y donde existen muchísimos resultados favorables, sobre todo cuando no hay otras alternativas terapéuticas que den resultados. Le estoy hablando, y me encantaría que se entreviste también aquí a las madres de esos niños que convulsionaban más de 1000 veces al día y que cuyo único tratamiento admisible ha sido el aceite de cannabinoide, del tetrahidrocannabinol, que ayuda a reducir el número de convulsiones. Y esto, insisto, basado en evidencia científica, que en esta materia es basta. No estamos hablando del uso infinito para cualquier tipo de circunstancia de los cannabinoides, de los derivados de la marihuana, sino para aquello en donde, como usted bien lo dice, existe evidencia científica, exista en otros países la regularización y sobre todo se haya garantizado que la seguridad del paciente esté precautelada. Pero el Código Orgánico de la Salud no habla solo de esto, y yo le insisto porque este artículo ya está vigente. El artículo 28 ya da la potestad al Ministerio de Salud Pública para permitir el uso de marihuana medicinal en casos de uso terapéutico. Ahora, respecto a la eutanasia o cuidado de enfermedad en la fase final de vida, el proyecto de código abre la posibilidad en su artículo 17 a que toda persona que representa una enfermedad en fase final de vida tiene derecho a recibir atención integral que incluya cuidados paliativos y a planificar decisiones anticipadas
para el final de su vida, incluyendo la decisión de no ser reanimado o reanimada o el rechazo de acciones para el alargamiento de la vida. Eso, el derecho a la planificación de decisiones anticipadas cuando se tiene la capacidad de hacerlo es muy importante, porque después puede desaparecer por gravedad de la enfermedad. La eutanasia para evitar la prolongación del sufrimiento a las personas a enfermos terminales es necesaria, se compadece con la vocación humanitaria de la medicina. Bueno, yo nuevamente no coincido y creo que no se abre la puerta a la eutanasia bajo ningún concepto en la redacción que consta actualmente en el Código Orgánico de la Salud. Yo quiero aquí hacer mención que este no es el código producto de la redacción puertas cerradas de un grupo de personas. Este código ha sido ampliamente debatido durante 6 años y hemos tenido la participación de más de 3.000 actores, entre los que constan los profesionales de la salud que cuidan en situaciones críticas a los pacientes, bioeticistas, representantes del Comité de Bioética Nacional, en donde ellos claramente han dejado sus aportes y se ha tratado de recoger aquello que dentro de nuestro marco ético, de nuestro marco legal y también de la posición social de los ecuatorianos debe constar. Así que este es un código de consensos que ha tomado muy en cuenta estos elementos. No hay ninguna apertura a la eutanasia en el Código Orgánico de la Salud. Lo que se menciona es la voluntad al final de la vida. Si una persona fallece luego de haber sufrido un grave padecimiento y no desea ser reanimado, es decir, que se le resucite, que se le haga una cardioversión, se le mantenga vivo mediante procedimientos médicos y medicaciones, cuando la persona ya ha fallecido, es decir, su corazón ya ha parado de latir por la gravedad de su enfermedad, eso no es eutanasia ni aquí ni en ninguna parte del mundo. Esa es una confusión de los términos que se está utilizando de manera malintencionada para querer atribuirle al código ciertos elementos polémicos que el código no tiene. Los médicos, quienes han participado en la estructuración de este código, no tienen la voluntad de realizar eutanasia ni de entrar en la polémica del aborto. Lo que queremos es brindar condiciones adecuadas de tratamiento y de manejo. Por eso es precisamente necesario, digamos, conocer la opinión del Ministerio. El artículo 150 del proyecto del Código señala que el Estado reconoce a la mortalidad materna, al embarazo infantil y adolescentes y al aborto como problemas de salud pública, que requerirán atención integral, que incluya la prevención de las situaciones de riesgo, que abarque soluciones intersectoriales y en el aspecto educativo la Autoridad Sanitaria Nacional, en coordinación con las autoridades competentes en materia educativa, pondrá en práctica políticas para prevenir el embarazo en niñas y adolescentes y brindará protección. Ahora, en el aspecto educativo preocupa que existiendo como existe el abuso sexual a menores en planteles educativos, ¿no serían los planes preventivos de enseñanza sexual una coartada para los abusadores sexuales cuando se debe concienciar a las familias para que impartan estas instrucciones? No, bajo ningún concepto. Todos conocemos que la educación y la formación de los seres humanos parte del hogar. Hay elementos y componentes de la formación de un individuo que tienen que venir de la familia, pero también sabemos que hay varios elementos de nuestra formación, de nuestra educación, inclusive de nuestra educación en valores, la honestidad entre ellos, el respeto a nuestros compañeros, que también se imparten en las aulas educativas. El esfuerzo que se plantea, y como lo dice, la educación integral, el rol del sistema de salud, del sistema educativo, de la familia, de la comunidad, tiene que ser integral. Todos tenemos que contribuir en garantizar el dar el empoderamiento suficiente a nuestros jóvenes, los conocimientos suficientes, también el respeto los unos a los otros en un marco de la protección a los jóvenes y a los adolescentes. Y eso es lo que busca, lo que está redactado en el código y también la política que tenemos implementada a la fecha, nuestra Política Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, donde hay un rol de los colegios sin duda alguna. Los jóvenes pasan mucho tiempo en los colegios, son espacios en donde tienen que recibir educación adecuada al respecto, pero también involucra a la familia, también involucra a las comunidades, también involucra a los demás jóvenes, y básicamente esa es la perspectiva que se está buscando tener para enfrentar un problema tan grave como el embarazo en adolescentes. Yo aquí una reflexión importante: nunca en la historia de la humanidad se ha solucionado un problema con taparnos los ojos y fingir que no existe. Eso es algo que un gobierno responsable no puede hacer. Respecto al aborto, el artículo 194 sobre emergencias obstétricas dispone que serán consideradas emergencias los abortos de cualquier tipo y por cualquier causa aparente y todas las patologías que comprometan la salud materno-fetal. Se prohíbe a los establecimientos de salud y a los profesionales de la salud negar la atención de estas emergencias y deberán respetar la confidencialidad, privacidad, secreto profesional y los derechos de las mujeres
sujetándose a la normativa y protocolos establecidos por la autoridad sanitaria. ¿Se protege a un aborto por cualquier causa? ¿Cuáles son esas normativas y protocolos? Bueno, estamos hablando del aborto en curso. Cuando una mujer llega a un establecimiento de salud, luego de haber tenido un aborto o con un aborto sucediendo en ese momento, eso sin duda alguna es una emergencia obstétrica. ¿Qué significa esto? Que esa mujer, si no recibe atención médica, puede fallecer. Creo que el derecho a la vida y el derecho a la salud, inalienables, amparados en nuestra Constitución y en todos los demás tratados internacionales, no pueden ponerse en tela de juicio en una normativa tan importante como un Código de la Salud. Si una mujer llega en el curso de un aborto, debe ser atendida, porque caso contrario estaríamos condenando a esa mujer a la muerte, independientemente de la causa por la que haya tenido el aborto, sea un aborto espontáneo o un aborto provocado. La mujer debe ser atendida porque el servicio de salud, el médico, la enfermera que le recibe, no son el juez para decir usted ha cometido un delito y entonces le voy a sentenciar a pena de muerte y le voy a dejar morirse porque usted cometió un delito. Eso no le corresponde al sistema de salud. Estaríamos violando contra el derecho a la vida y varios otros de esos, y podría incluir inclusive en tortura a las mujeres. De ahí a la judicialización que está en el marco del Código Orgánico Integral Penal, que en nuestro país el aborto provocado es un delito, salvo las causales previstas en ese marco legal. Nada de eso se está cambiando en este código. Lo que estamos diciendo es cómo responde el sistema de salud cuando llega una mujer en el marco de un aborto. Si una persona llega avaliada porque viene cometiendo un delito, robó un banco, asaltó a una persona y llega al sistema de salud, esa persona avaliada va a ser atendida. No se le va a dejar morir por el hecho de que haya cometido un delito. Lo mismo aplica en el caso del aborto en nuestro país. No se le puede negar la atención a una mujer, pues si no es que como usted cometió un delito, se le cierra la puerta del sistema de salud y en algunos casos repercutiendo esto con la vida de la mujer. Eso es lo que está señalándose en el articulado, que los establecimientos de salud jamás podrán negarle la atención a una mujer que venga en riesgo su vida por el hecho de que haya tenido un aborto que puede ser espontáneo en la mayoría de los casos o inclusive en el caso de que este sea provocado. El debate de si el aborto es correcto, no es correcto, está bien, está mal, es un debate social que va mucho más allá de lo que está estipulado en este momento en el Código Orgánico Integral de la Salud. Yo insisto, este es un código de consensos. Aquí hablamos de la carrera sanitaria, legítimo requerimiento. Verónica Espinosa, muchas gracias por habernos aclarado algunos aspectos del proyecto de Código Integral de la Salud. Gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Gracias por la invitación. Fin. Vamos a una pausa y al regresar estará Santiago Guarderas, jurista, el proyecto de nueva ley de comunicación, sus puntos clave y la necesidad de enmendar la Constitución. En poco estamos de vuelta. Quédese en nuestra sintonía. Santiago Guarderas, bienvenido a Contacto Directo. Estefi, muy buenos días. Un afectuoso saludo a los televidentes. Buenos días. En las reformas a la ley de comunicación que plantea el presidente ya no mencionan que la comunicación es un servicio público, pero lo dice la Constitución y van a esperar una opinión consultiva a la Corte para tener su respuesta sobre la comunicación como un servicio público o no. Ok, pero hay que partir con lo primero, entonces hay que eliminar la enmienda en la Constitución en la que pusieron que la comunicación es un servicio público. En efecto, Estefi, yo creo que aquí hay una especie de contradicción entre la parte considerativa de la ley y el propósito que tiene la ley. Fíjese que dentro de los considerandos se establece una mención expresa a la Convención Americana de Derechos Humanos, a la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión, a la Declaración de Chapultepec. Y sin embargo, vemos que todavía se mantienen normas contrarias a estos tratados internacionales de derechos humanos en relación con la libertad de expresión y además que todavía se mantiene, como usted muy bien ha señalado, el hecho de la definición de la comunicación como servicio público en la Constitución. Yo creo que lo primero que debía hacer el presidente es enviar una enmienda a la Constitución para eliminar no solo de la ley, sino de la Constitución este concepto. Todos conocemos que la libertad de expresión y pensamiento son derechos de los ciudadanos, inalienables, derechos consustanciales. Y por consiguiente, nada hacemos, bueno, hay digamos algo positivo en que se hayan
eliminado de la ley de comunicación aquellas normas que establecían servicio público, pero recordemos que bajo el principio de supremacía constitucional, lamentablemente la Constitución, en este caso, está por encima de la Constitución, claro, de la ahora, ley orgánica de sobre eso, escuchemos lo que nos dijo aquí en Contacto Directo Jorge Corozo, asambleísta del bloque de Alianza País y Aliados, que es presidente de la comisión que justamente está tratando estas reformas a la ley. La comunicación es un servicio público cuando pertenece efectivamente a los medios de comunicación a través de un contrato que realicen con instituciones públicas o privadas para brindar un servicio. Pero la comunicación tiene que ser un derecho garantizado en la Constitución para todos los ecuatorianos que quieran hacer uso de la misma, y en esas funciones las palabras del presidente de la República deben ser bien acogidas de buena manera para que los ecuatorianos sepan que existe en el Ecuador una libertad de expresión, y en ese sentido tenemos que garantizarlo a través de esta norma, porque lo que queremos es una ley que sea garantista de derechos y no una ley de justicia como efectivamente existe en la actualidad. Con esos conceptos, ¿habría que esperarse que eliminen todo aquello en lo que se refiere a la comunicación como un servicio público? Absolutamente. Yo creo que hay un error por parte del asambleísta Corozo en quererle darle una dualidad, cuando en este tema no hay dualidad. Hay un solo concepto que es claro, y llamar a la comunicación como un derecho humano que garantiza la libertad de comunicación. Pero miren, ese no es solo el problema. Hay también normas que no fueron suprimidas pese al propósito del Ejecutivo. Usted tiene todavía que se mantiene el artículo 22 de la Ley de Comunicación, en el que se establecen los condicionamientos a la información. Si bien se cambia el título, ya no se llama información veraz, verificada, ahora lo ponen información de calidad, pero mantienen todos los condicionamientos que son contrarios a la Declaración de Principios de la Libertad de Expresión. Usted tiene que, para enviar una información, entre comillas, de calidad, veraz, verificada, contrastada, contextualizada y precisa. Recuerde usted que inclusive la Ley de Comunicación va más allá de la Constitución, establece otro condicionamiento a la precisión que no estaba. Y sin embargo, estos condicionamientos no fueron eliminados. Todavía se mantiene el artículo 10 de la Ley de Comunicación, en donde se establecen las normas deontológicas para los medios de comunicación. Y ya vamos a recordar qué pasó también con esas normas. Ahora, hablando sobre la enmienda que mencionábamos primero, no fue la única que cambiaron, la única enmienda. También hicieron lo de la prohibición para que quienes quieran tener un medio de comunicación nacional no puedan tener acciones en empresas ajenas a la actividad comunicacional. Pero ¿qué pasa ahora con esa luz verde que ponen para que los extranjeros o compañías extranjeras puedan ser dueños de comunicación sin que existan esas mismas limitaciones para los ecuatorianos? Muy bien, Steffi, yo creo que usted lo ha situado muy bien en el sentido de que ahora inclusive se crea una discriminación. Recordemos que la Ley de Comunicación prohibía expresamente que compañías extranjeras pudieran ser propietarias de acciones en empresas de comunicación nacional. El reglamento lo hicieron en contra de la ley y permitieron, para favorecer a determinadas personas, el que puedan compañías extranjeras invertir en medios de comunicación. Ahora, las reformas a la Ley de Comunicación presentadas por el presidente tratan de adecuar la ley al reglamento y por tanto eliminan esa prohibición que tenían las compañías extranjeras. Con eso crean una discriminación, porque el artículo 312, enmendado justamente, prohíbe que las empresas, accionistas y directores de medios de comunicación nacional puedan invertir en otras empresas distintas a las empresas comunicacionales. Sin embargo, esa prohibición no lo tendrían las empresas extranjeras, ni los directores y accionistas, y por consiguiente se crearía una discriminación entre extranjeros y nacionales. Claro, lo cual sería un problema también si es que hay ese real interés de vender los medios incautados. Ahora, ¿qué pasa con los medios comunitarios? La ley actual decía que hay una repartición de frecuencias en 3 partes: privados el 33, públicos el 33, comunitarios el 34, por la democratización de los medios, fue el argumento. Pero ¿qué pasó en la práctica? ¿Por qué hay esta nueva definición para medios comunitarios? Medios de comunicación social comunitarios, medios ciudadanos comunitarios. Bueno, ahí justamente hay un reparo que yo he presentado en las observaciones con respecto a las reformas presentadas por el presidente, porque ni en la Constitución se establece el ciudadano.
en medios de comunicación ciudadanos. Ahí se quiere incorporar a las organizaciones sociales y se amplía el concepto de comunitarios a organizaciones ciudadanas. Ahí yo creo que habría que pensar cuál es el propósito, si se quiere ampliar el espectro, pero me parece que vamos en contra de la Constitución. En eso yo creo que es probable que no se tome en consideración, pero hay cosas, yo creo que meditarlas, porque si bien se dice que se quiere dar un paso a la libertad de expresión, las normas no reflejan aquello. Yo creo que un primer propósito positivo hubiese sido, si se quería guardar conformidad con los tratados internacionales de derechos humanos sobre la libertad de expresión, sobre las normas constitucionales, eliminar todas aquellas normas que son contradictorias a estos tratados internacionales. Le vuelvo a citar, por ejemplo, el artículo 10 que determina el tema del interés general, se mantiene ahí, y este es un tema que recordemos, yo quiero llamar a la ciudadanía, si bien se eliminan las multas que se podían establecer en los medios de comunicación, pero no se elimina el carácter sancionatorio, porque yo ahora como ciudadano puedo acudir ante un juez de lo civil, un juez de lo penal, un juez constitucional, a un juez de contravenciones, con propósito de hacer un reclamo sustentado en la ley de comunicación. Ya no es solamente... Claro, además la administración... que opera en el ámbito administrativo. Que pueden ser sancionadas también en la administración de justicia. La diferencia está en las sanciones administrativas también de la Supercom, que es otro debate. Santiago Guarderas, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Gracias por estas observaciones. A usted, muy gentil, Steffi. 7:31. Una pausa y al regresar, Félix Salami, presidente de Hispana de Seguros. Vamos a hablar sobre la contratación de seguros para bienes del Estado y un ilegal monopolio de una empresa pública que impide concursar por mejores precios o calidad. En pocos minutos estamos de regreso con eso. Quédese en nuestra sintonía. Las empresas aseguradoras privadas durante una década han sido marginadas del mercado público de seguros, donde se ha establecido el monopolio de dos aseguradoras de propiedad del gobierno, Seguros Sucre y Seguros Rocafuerte, que se fusionaron el año pasado. El presidente Lenín Moreno ha dispuesto que se cumpla la ley y puedan participar en los respectivos concursos las aseguradoras privadas para que el Estado se favorezca de la mejor oferta. Félix Salami, presidente de Hispana de Seguros, buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días. La empresa coordinadora de empresas públicas se ha encargado de que quede como letra muerta la orden presidencial emitida por escrito por el secretario de la Presidencia hace varios meses, al disponer que intervengan las empresas con mayor experiencia en el mercado de seguros, de los seguros públicos. Hispana de Seguros ha logrado que una jueza suspenda provisionalmente el concurso en la empresa de agua potable. ¿Por qué se suspendió el concurso? Se suspende porque no hay una resolución que motive el régimen especial. El régimen especial es, como lo dice su palabra, para casos excepcionales. No es un régimen habitual, que tiene que estar respaldado por una resolución emitida por la máxima autoridad en la que viabilice su mejor parte económica y técnica que le beneficie al Estado. Esa resolución jamás ha existido, jamás se la ha hecho, ¿ya? Y nunca la Contraloría lo ha observado y el CERCOP tampoco. Ahora, pero el 12 de junio el secretario general de la Presidencia, Eduardo Jurado, mediante oficio al presidente de la Coordinadora de Empresas Públicas, Eizo Garzón, para que se cumpla con buscar la mejor opción y precio y calidad, imparte las instrucciones pertinentes para que no haya marginaciones. Pero el 14 de junio revoca esa decisión. ¿Cómo se explica esto? Una situación muy lamentable. El ingeniero Jurado pues abofeteó ahí la seguridad jurídica. Estará en su conciencia. No tengo idea por qué lo dejó sin efecto. Ahora, para tener una idea de lo que pretende el gobierno en concursos donde se busquen las mejores opciones en precio y calidad, en la torta completa del mercado asegurador, ¿qué porcentaje representan asegurar los bienes del Estado, refinerías, barcos, aviones, edificios, escuelas, etcétera? Podría ser entre un 25 y 30% del sector asegurador. Es decir, que el sector asegurador privado
mantiene de todas maneras el 75% del mercado. Sí, lo que pasa es que hay muchos ramos en el sector privado, uno es vehículos que son de más baja rentabilidad. El Estado pues tiene, por decirle, CNT es una empresa mediana pequeña y tiene 1.800 millones de dólares activos para asegurar. ¿Qué empresa privada tiene 1.800 millones de activos? Entonces es un sector atractivo para las aseguradoras. Ahora, los seguros que ofrezca una compañía deben estar de acuerdo con sus reservas y activos. En ese sentido, no habría compañía nacional, pública o privada con suficiente respaldo para los bienes del Estado. Por eso existen reaseguros de estas compañías con grandes reaseguradoras internacionales. Ninguna empresa en el mundo puede soportar un riesgo como el de CNT, por decirle, peor, mayor. Entonces tiene que dispersarse el riesgo a nivel internacional a través de reaseguros. Generalmente en las licitaciones se los pide, se lo exige, no el 100%, porque el fronting es prohibido, pero un 90% o más del 90%. Ahora, ¿se produjo irregularidades en la década del monopolio público con estos reaseguros para bienes del Estado? Sobre eso no puedo opinar, ahí que las autoridades opinen sobre si hubo corrupción o no, es algo que no lo sé. Eso era lo que hacía el asambleísta Galo Lara, que presentaba este tipo de denuncias. Ahora, volviendo al primer caso, al caso que se refiere a la empresa de agua potable, exactamente qué fue lo que ocurrió en ese concurso. Bueno, salieron 2 concursos, 3 han salido en el fondo, 2 primeros de licitación abierta, y el último en el que nos interesamos, empezamos a trabajar, a buscar reaseguros en el exterior, a conseguir los certificados. Por cierto, cada certificado que conseguimos vale 4.000 libras, o sea que cuando se tira un proceso, una aseguradora pierde dinero, ¿ya? De repente, pues, con la orden de Edison Garzón, se tiraron abajo el concurso de EPA. Y después salió, pues, a régimen especial un nuevo concurso, que él dice que no ha ordenado que se hagan por régimen especial, pero sin embargo salió por régimen especial cuando dejó de baja el concurso anterior, cuando ordenó eso. Fuimos pues ante un juez constitucional, una jueza, y lo suspendió. Oh sorpresa, cuando fue la audiencia, él mismo, o sea, la misma EPA dejó sin efecto el concurso. Y la jueza, para no permitir la burla constitucional, ha hecho que en 10 días suba el proceso a régimen abierto. Ahora, ¿cuál es la diferencia que hay entre el régimen abierto y el régimen especial? Que participamos todos en el régimen especial, solo participa Sucre. Nadie más puede, y Sucre siempre se asimila al presupuesto. Tanto es así que Sucre llegó a proponer una oferta en la última licitación especial y era exactamente el mismo precio del presupuesto. En el aspecto de los seguros, en el proyecto urgente, por ejemplo, se eliminan el impuesto que había para los seguros de salud. Eso se considera algo positivo. Hay otros problemas importantes, además del problema que se refiere al monopolio público que hay en la aseguración de los bienes del Estado. Bueno, hay muchas cosas que a este sector le han pasado. Nos pusieron un impuesto a la salida de capitales sin que salgan los capitales. Nos hicieron subir los capitales de $500.000 a 8 millones y nos quitan el sector público. No nos han dejado trabajar. Y quisiera comentarle, doctor, si es posible, una resolución del CERCOP en la cual CENEL le hace una consulta. Por si acaso, CENEL es una empresa eléctrica la cual exigió un pago de 40 millones por el tendido eléctrico del terremoto en Manabí. El doctor Andrés Martínez, me parece, ordenó el pago, creo que Sucre ha apelado, pero se niega Sucre a pagar esos 40 millones de dólares. Y quería decirle sobre una consulta que hace justamente CENEL, porque CENEL no quiere volver a contratar con Sucre, debido a que no paga un siniestro importante. Y le contesté al CERCOP sobre una consulta de seguros sobre la resolución del doctor Andrés Mideros, y dice, pues en el artículo 114 del JAFE, establece que los titulares de las unidades administrativas y el personal al servicio de la Administración Pública Central que tuviesen a su cargo la resolución o el despacho de los asuntos serán responsables directos de su tramitación y adoptarán las medidas oportunas para remover los obstáculos que impidan, dificulten o retrasen el ejercicio pleno de los derechos de los interesados o el respeto a sus intereses legítimos, disponiendo lo necesario para evitar y eliminar toda anormalidad o retraso en la tramitación de procedimientos. Es decir, todo lo que puso el ingeniero Garzón
los representantes de cada empresa deben de suspenderlo, deben de terminarlo. Toda esta normalidad de contratación pública que se hizo en el oficio del presidente Denco no debe de existir. De ahí, sobre las resoluciones que tienen que hacer todas y cada una de las empresas públicas en las cuales se emita una resolución por la máxima autoridad diciendo que tiene que ser viable económica y técnicamente, es fundamental. En el artículo 115 del JAF establece que dentro de la obligación de la administración pública de resolver los asuntos puestos en su conocimiento, entre otros, que la administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla cualquiera que sea su forma, y que el personal al servicio de la administración pública que tenga a su cargo el despacho de los asuntos, así como los titulares de los órganos administrativos competentes para instruir y resolver, son directamente responsables en el ámbito de sus competencias del cumplimiento de la obligación legal de dictar resolución expresa en el plazo. Ellos tienen que hacer una... Bueno, y ahora, volviendo al asunto principal, que era la instrucción que dio el presidente, tenemos que la ha revocado en definitivo el secretario general. Sí, pero hay una conclusión aquí del CERCOP que justamente habla sobre su pronunciamiento y recomendación. Para cumplir con la optimización de los recursos públicos y al mismo tiempo obtener los mejores beneficios para el Estado, que los procedimientos de contratación de seguros sean realizados buscando siempre la mejor opción en precio y calidad, de conformidad con lo que determina la Ley Orgánica de Contratación Pública. O sea, el CERCOP está ordenando y diciendo que se abran a licitación. Todo es una contradicción entre todos. Pero hasta el momento es letra muerta la decisión del presidente tomada al respecto. No se ha revocado el oficio de Mideros. Esto es un oficio del CERCOP. ¿Qué pesa más? ¿La ley? ¿La Constitución? Habría que ver, ¿no? Félix Adame, presidente de Hispana de Seguros, gracias por su participación en Contacto Directo. Fin. Concluimos así esta emisión. A ustedes también, gracias su confianza y sintonía. Nos vemos mañana, Alfredo. ¿Qué tal, doctor? ¿Bien? Bueno, mañana continuamos rayando la desinformación en Contacto Directo.